Hola queridos amigos, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Reciban un cordial saludo de sus amigos. Hoy en este video les vamos a explicar cómo reparar una fuente conmutada y qué precauciones debemos tener al realizar este tipo de trabajos, ya que cuando entramos a reparar fuentes como estas o fuentes mucho más grandes, en el caso de las fuentes industriales, que son fuentes conmutadas un poco más grandes, pues se corre el riesgo de pronto a veces lesionarse cuando no se manipula bien estos circuitos, ya que vamos a manejar unos voltajes bastante altos y en algunos casos pues vamos a ver que los capacitores que tienen son bastante grandes, se nos van a cargar y en algunos casos si no manejamos bien o manipulamos bien la tarjeta pues podemos quemar otros componentes o simplemente vamos a hacer otro daño en donde no esté. Bueno, para el caso de esto es una fuente conmutada la cual vamos a reparar. Esto es una fuente que no está funcionando. Como pueden apreciar, aquí ya les he retirado la tapa. Esto es una fuente como de salida de 24 voltios. Ven que en las fuentes conmutadas o en este tipo de fuentes que vienen encapsuladas, vemos un cable en la entrada, que es un cable que es el de sería la corriente alterna, y vemos un cable de salida que sería el de la corriente directa. Y en algunos modelos vamos a encontrar que tiene la salida de corriente directa, tiene un LED, un piloto que nos indica si está funcionando o no. Esto es como un indicador para decirnos pues si le está entrando corriente o está saliendo corriente aquí. Para este caso este adaptador no está funcionando. Vamos a ver cómo repararlo, qué componente cambiarle, pero cuando cambiamos el componente que entrar a revisar también, porque en muchos casos a veces las personas cambian piezas de las fuentes, ubican el componente defectuoso, lo cambian y vuelve y se daña, y a veces al final resultan en ese ciclo y nunca saben realmente qué fue lo que pasó porque el componente se está dañando. Entonces vamos a ver esa parte. Para eso también nos vamos a ayudar con una serie que es un pequeño circuito que nos va a permitir cuando cambiamos componentes que están defectuosos en una fuente o para ensayar una fuente, pues vamos a ver cómo está, si en caso que esté en corto, pues el circuito en serie nos va a alumbrar, el bombillo que le vamos a instalar nos va a alumbrar y nos va a indicar posiblemente si existe un corto aún en la fuente o simplemente hay un consumo como tal de la fuente y está funcionando normal. Pero vamos a verlo en la práctica de qué se trata. Simplemente yo aquí tengo la fuente, como les digo, no funciona y lo que voy a hacer es simplemente conectarla a la corriente. En ese caso lo primero que yo hago es conectarlo a la corriente, como para hacer la prueba. Voy a conectarlo aquí a un multitoma. Aquí tenemos el multitoma, aquí ya está conectado. Tengan en cuenta que ya aquí está energizada la tarjeta, entonces hay que tener mucha precaución. Simplemente lo que primero que podríamos hacer es entrar a revisar. Colocamos la fuente en esta forma, es empezar a revisar el voltaje de entrada. Es lo primero si una vez que tenemos el dispositivo. Aunque lo esencial sería revisar el cable, porque en muchos casos el cable se puede dañar y pues no necesitamos desarmar el equipo. Vamos a colocar aquí el multímetro en corriente alterna, 200 voltios, que yo sé que aquí no se pasa porque en mi país no es más de 200, entonces simplemente conecto aquí en la entrada con mucho cuidado y voy a medir aquí el voltaje. 125. Voy a medir acá en los conectores de entrada, es decir acá, vamos a medir acá 125. Ven que hay una variación, es normal en este tipo de corriente alterna, entonces para que lo tengan presente. Voy a dejar esta punta acá y simplemente aquí vemos el símbolo de un fusible. Vamos a ver si después del fusible pasa y vemos que no hay corriente. No hay corriente después de acá, es decir, de este punto a este punto no hay corriente. Aparentemente hay un fusible que está defectuoso, pero una prueba que también pueden hacer muy rápida es simplemente verifiquen directamente el puente rectificador, que es por donde entra la corriente alterna, y vemos que hay dos pines de salida de la corriente directa. Entonces simplemente para obviar estos componentes, que posiblemente alguno esté abierto, esté en corto, pues simplemente lo tocan las dos puntas del centro normalmente y van a ver que no hay voltaje de corriente alterna en la entrada del puente rectificador, decir que hay algún daño. En este caso pues aparentemente es el fusible. Vamos a colocarlo en corriente directa, pues vamos a ver lógicamente que si no hay alterna en el puente rectificador, pues no va a haber un voltaje como tal aquí alto, ¿no? Para que lo tengan presente, alto. Entonces simplemente lo que voy a hacer aquí es desconectar acá de la corriente y ya vamos a ver entonces que aparentemente esta fuente conmutada tiene un fusible malo. Pero bueno, la pregunta es la siguiente. Voy a hacer una pequeña línea en la fuente para que tengan en cuenta lo que les digo, que normalmente las fuentes conmutadas tienen dos etapas como tal, o dos partes, y podemos dividirla en dos partes, que es la parte
de la zona de alto voltaje o zona caliente. Voy a colocarle aquí este marcador que vamos a dividir con en el transformador que tiene aquí. Esta parte de acá maneja un voltaje bastante alto. Aquí vemos un capacitor bastante grande que en algunos casos pues se carga, en muchos casos se carga, y pues hay que tener mucho cuidado, o los valores de aquí son bastante altos. Y acá está la tapa de salida, que es donde está en ese caso pues la parte de rectificación, y tenemos capacitores un poco más pequeños, ¿no? Entonces vamos a ver esta tapa, la que no está funcionando, o simplemente el fusible no está marcando. Pero ¿qué vamos a hacer? Entonces simplemente vamos a, ahora sí, ya una vez desconectado esto aquí, simplemente vamos a empezar a medir. ¿Qué vamos a medir aquí? Se preguntarán ustedes. Pues vamos a medir simplemente si es realmente el fusible que está abierto. Vamos a colocar nuestro multímetro en la escala de continuidad, colocarlo aquí. Vamos a medir la continuidad de ese fusible. Vemos que no nos marca. Cambiamos las puntas, nos marca. Entonces vamos a guiarnos, una vez que ya está desconectada la corriente, aquí estamos sin corriente, vamos a guiarnos desde la entrada del cable. Miren cómo vamos a hacerlo. Desde la entrada del cable vamos a guiarnos. Voy a conectarlo aquí para ver la continuidad que existe entre una línea y la otra. Él tiene que llegar hasta el diodo rectificador, puente rectificador. Vamos a ver, no nos marca nada, es decir que esta línea aparentemente está fallando, y aquí nos marca. Es decir que si vemos que hay una línea que está funcionando, llega hasta el puente rectificador una línea, pero la otra línea no está llegando, es decir aquí vemos que no está llegando. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Simplemente ya sabemos que el fusible está abierto. Bueno, pero ya sabemos que el fusible está abierto, pero si lo cambiamos, y en muchos casos ocurre que las personas cambian el fusible, hacen el fusible, pero lo cambian y resulta que vuelve y lo daña. Posiblemente hay un componente más adelante que esté defectuoso y esté quemando. Hasta el mismo puente rectificador puede estar en corto. Entonces simplemente aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar a medir, o vamos a ver durante el recorrido del fusible, o después del fusible vamos a medir hacia dónde va. Vemos que viene aquí, aquí aquí hay una bobina, después de la bobina llega acá, aquí trae esto hay un capacitor, aquí hay otra bobina. Voy a acercar un poco más la cámara para que ustedes puedan ver. Aquí les estoy mostrando, les estoy hablando porque pues aquí están los dibujos. Vamos a ver que aquí hay una bobina, aquí hay otra bobina, llega hacia una punta de una bobina, aquí llega la otra bobina, aquí llega acá, y aquí vemos que hay un capacitor aquí en paralelo con la entrada del puente rectificador. Entonces vamos a revisar y llega acá. Aparentemente pues se ve normal. ¿Qué vamos a hacer aquí? Como vemos que hay un capacitor, hay dos capacitores que están en paralelo, simplemente vamos a medir la continuidad de esos capacitores. Entonces voy a medir acá el primer capacitor que va en la entrada del puente rectificador, y ven que no marca, o sea que aparentemente pues no vemos una continuidad, un corto ahí como tal. Vamos a medir el otro capacitor que está acá, tampoco nos marca. Ahora se los voy a mostrar y no nos marca nada. Es decir que este capacitor aparentemente pues tampoco está en corto. Esto sería la medición por debajo con el equipo, con el multímetro, pero vamos a ver por acá arriba si encontramos algo que esté quemado, ¿no? Porque posiblemente esté quemado por arriba y pues no esté marcando o esté carbonizado. Pero pues aquí vemos el componente que no hay nada. Listo. Aquí vemos un capacitor. Por acá vemos el otro capacitor, está acá debajo. Voy a mostrarles acá. Acá hay un capacitor de color blanco que lo ven acá abajo. Acá está el otro de color amarillo. Como les dije, hay que tener cuidado cuando vamos a medir este tipo de fuente. Una vez pues conectado, como aquí aparentemente no está ingresando corriente, pues vamos a ver que en el capacitor que está bien grande acá pues no está cargado, me imagino yo, a no ser que se haya quedado cargado antes de que se dañara. Pero entonces vamos a revisarlo con el fin de que pronto que lo vayamos a tocar no nos vaya a pasar con la corriente. Simplemente medimos acá, dice 1.4, o sea es un voltaje que entre comillas podemos manipular y no nos va a pasar. Listo. Luego que lo estoy haciendo acá porque es un voltaje bajo, con un voltaje mucho más alto tienen que tener cuidado. Bueno, simplemente pues ya sabemos que el fusible está malo, que el capacitor que van por acá no están en corto aparentemente, y vemos que la bobina pues no se ven carbonizadas ni nada de esto. Aquí vemos entonces la estructura. Vamos a hacer lo siguiente, voy a hacer un diagrama pequeñito rápido aquí, ya viendo que cómo está eso ahí, pues como para que ustedes entiendan mejor qué es lo que yo estaba midiendo. Aquí están los dos cables, simplemente aquí hay un fusible, según lo que yo veo en el circuito, esto tiene un fusible acá,
tiene un fusible aquí, voy a colocarle aquí un F. Esto tiene un fusible acá y el de abajo también tiene otro fusible, tiene dos fusibles. Fuera de esto van hacia unas bobinas. Entonces tiene una bobina acá. Fuera de esto ya entra un capacitor. Luego de este capacitor entra otra bobina. Y de fuera de esto ya entra hacia otra bobina. Y ya aquí llegamos al puente rectificador, donde vamos a ver entonces una línea, otra línea para la corriente alterna, ¿cierto? Aquí vemos, y vamos a ver aquí unas salidas para la corriente directa. Entonces vamos a ver que hay un positivo y vamos a ver que aquí hay un negativo. ¿Ya? Vamos a colocar estos puntos acá. Entonces esos son los cuatro, por decirlo así, son los cuatro pines que tiene este puente rectificador. Entonces este es el puente rectificador. Listo, entonces hasta lo que hicimos ahora y que normalmente uno puede hacer es hacer eso. Simplemente comenzamos a medir la continuidad entre este punto y este punto, entre este punto y este punto. Y nos da, vimos que ahí no hay continuidad, es decir que hay un fusible que está abierto aquí. Este fusible está abierto, pero revisamos también que no hubiera un corto, posiblemente que esta bobina se entrecruce con esta, aunque está aislada. Que no esté en corto, que este capacitor tampoco esté en corto, que este capacitor no esté en corto, que las entradas de este puente rectificador no estén en corto. Como medimos con el multímetro, hicimos esto con continuidad, simplemente vimos que no había un corto aquí como tal. Entonces en la entrada de AC no existía un corto, vamos a verla en la salida, vamos a medir la salida, simplemente voy a colocar los dos pines acá, van a ver lo que voy a hacer, voy a colocar acá en la salida de corriente directa del puente rectificador, en este caso voy a colocar continuidad. Y ven que nos marca 517, voy a cambiar las puntas y ven que no nos marca, ya que entre ellos pues lógicamente internamente hay unos diodos, entonces va a tomar esta medida. Pero si en caso que le midiéramos acá y nos mide continuidad por un lado y por el otro, quiere decir que está funcionando como un conductor, y entonces pues posiblemente por eso es que el fusible se esté quemando o exista un componente adelante que esté en corto. Si ustedes quieren hacer una mejor verificación, simplemente les recomiendo revisen esta parte de salida del puente rectificador, revisen el transistor MOSFET que normalmente trae, en este caso trae dos, revísenlo línea por línea, pueden hacer esto, intercambian las puntas entre cada una de las puntas y van a ver que tienen unas mediciones, unas altas, unas bajas, dependiendo el componente que tenga alrededor. Vamos a mirar el otro lado, pero no les debe medir continuidad entre dos líneas, porque estaría indicando que no está funcionando como un transistor MOSFET, sino que está funcionando como un conductor, una parte, y la otra como cualquier otro componente semiconductor ahí. Entonces ven que no hay una continuidad, es decir que aparentemente estos componentes no están en corto, y vamos a verificar por la parte superior pues que no se ven quemados ni nada de eso. Bueno, una vez verificado eso, ya para finalizar pues pueden revisar el capacitor, y como les dije pues el capacitor en este caso no tiene corriente, pues vamos a revisar cuánto nos va a marcar en continuidad. Nos va a marcar un valor, pero vamos a cambiar la punta y no va a marcar nada. Simplemente ahí lo que hemos hecho una verificación muy rápida, y pues ya ahora sí vamos a cambiar el fusible, porque pues vemos que aparentemente no hay una falla más adelante. Pero fuera de eso, para hacer la prueba, y que en algunos casos si no tenemos de pronto la experiencia haciendo mediciones, pues simplemente vamos a hacer el cambio del fusible, pero vamos a hacer un circuito muy sencillo, que es una serie donde vamos a conectar un tomita. Vamos a colocar aquí en la mitad del cable o en la serie, vamos a colocar un bombillo. Voy a colocar aquí el dibujo de un bombillito de 60 vatios. Vamos a colocar otro cable, va a salir dos cables, y aquí vamos a colocar un tomo. Y aquí vamos a conectar nuestra fuente ahora. Entonces aquí conectamos nuestra fuente, nuestro cable de la fuente conmutada. Y aquí está la salida, simplemente. Entonces vamos a reparar la fuente y vamos a ahorita conectar este circuito. Este circuito nos va a servir para qué, en caso de que, como les digo, si cambiamos el fusible y hay otra cosa en corto, pues simplemente nos va a alumbrar el bombillo, porque esto se va a comportar como si fuera prácticamente un conductor aquí en el corto, haciendo un corto acá en la fuente, pues se va a comportar como un conductor, y el bombillo nos va a iluminar y nos va a proteger pues de que nos queme algo más adelante y sea más complicada la cosa. Entonces ahora vamos a ver eso, simplemente cambiemos el fusible, ya no nos pongamos a voltear, cambiemos el fusible.
Entonces yo aquí tengo unos fusibles. Vamos a ver este fusible, vamos a retirarlo de acá. Sencillamente es el cambio del fusible. Muchos se preguntarán, bueno, ¿para qué te va a hacer tanto esto tan largo para cambiar un fusible? Pero como les digo, en muchos casos las personas revisan una fuente y resulta que era el fusible, y vuelven y lo cambian, y vuelve y se les quema, y vuelven y lo cambian, se les quema, y al final resultan dañando, o al final resultan dañando otros componentes, ya que ya el fusible ya no se va a dañar, sino que se va a dañar otro componente. Y ahí sí es más complicado, porque si no lo tenemos, si no se consigue, o si es más costoso, pues ya no podemos reparar en cierta forma la fuente. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a sacar uno de estos pines. Miren la forma que tiene este fusible. Es un fusible normal, simplemente le han puesto adicionado un cable para que quede en esta forma. Listo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es cambiar el fusible. Este es el fusible. Ven que tiene un termoencogible para evitar pues que cuando se dañe, pues posiblemente se queme o haga algún daño por otro lado. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, como este fusible está ya dañado, está malo, vamos a verificar simplemente el valor. El valor lo podemos encontrar en el fusible directamente, o también en la tarjeta. En este caso vemos que en la tarjeta dice 3.1 amperios, 250 voltios. Es lo que nos indica ahí. Vamos a ver aquí, sí, lo que nos indica, y el otro es de lo mismo. Entonces simplemente pues yo aquí no voy a voltear con esto, voy a quitarle simplemente le voy a quitar esto. Lo voy a cortar aquí, este pin acá, y lo voy a cortar acá. Esto es como una extensión que se le han puesto para poder instalar este tipo de fusibles aquí. Entonces ya aquí lo saco de aquí, le saco, vamos a darle unos pequeños pines acá. Listo. Entonces aquí le doy un pequeño pin para poderlo soldar nuevamente en el otro. Está bastante duro, vamos a ver. Listo, ya aquí ya salió. Listo. Ahora tenemos por aquí un fusible. Vamos a ver este fusible cómo lo podemos instalar. Este es un fusible que tiene el mismo valor, es un poco más grande, un poquito más grande, pero tiene el valor que nos indica acá. Entonces para eso vamos a utilizar este tema encogible. Vamos a cortar aquí. Entonces voy a cortarlo. Mira el tamaño más o menos. Listo. Vamos a ver si nos alcanza a cubrir. Alcanza a cubrir, sí. Aquí, listo. Entonces vamos a proceder a soldarlo. Entonces aquí vamos a utilizar simplemente nuestra pasta para soldar. Una de las puntas. Vamos a soldar aquí. Aquí tengan mucho cuidado que esto se va a calentar bastante, entonces tengan mucho cuidado. Aquí nos vamos a ayudar un poco con el termoencogible, que nos va a ayudar a aislar un poco. Vamos a atrapar un poco de soldadura. Listo. Entonces aquí ya tenemos esta parte. Vamos a ver. Y aquí vamos a soldar la otra parte. Vamos a ubicar por acá, que nos va a quedar. En el caso este es un filo un poquito más grande. Vamos a ver si nos llega el cable para que lo podamos soldar. Vamos a ver qué nos queda por aquí. Y listo, listo. Ahora vamos a ver este cable acá. Vamos a soldarlo. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a bajar un poco este termoencogible que nos permita soldar aquí.
Vamos a agregar un poco de soldadura. Aquí sí pueden agregar un poco de soldadura, también lo pueden hacer así, si tienen pues la facilidad de poder soldar así. Listo, un punto aquí muy leve, y ahora vamos a agregar aquí. Listo, ya tenemos dentro de nuestro fusible con el termo encogible aquí. Simplemente aquí le pueden agregar calor. Vea que solamente ya es tema que ustedes se pulan un poco más, o aquí como para no alargar tanto este video, pues voy a hacerlo así, porque pues tan largo para pegar un fusible se vuelve como maluco también el video. Bueno, ya simplemente aquí lo que vamos a hacer es nuevamente al soldar. Qué pena, aquí se soltó, no es que haya quedado mal la soldadura, lo que pasa es que con la pinza, aparentemente con la pinza se peló un poco el alambre y quedó muy débil. Entonces vamos a ver qué puede pasar esto. Listo, vamos a hacerlo aquí muy rápido porque ya nos está alargando el video. Listo, ahora sí, vemos que se enfrió un poco, ahora sí vamos a soldarlo. Quemo las líneas como estaban. De esta forma, para poderlas introducir nuevamente aquí. Aquí como vemos que está taponado esto, pues vamos a ver cómo lo podemos nuevamente. En este caso pues yo voy a colocarlo aquí, volverlo a introducir en esta forma, correr esto aquí un poco, y listo, y introducirlo así como si, con la misma soldadura que tiene aquí. Recuerden que la posición del fusible no interesa, simplemente aquí lo voy a colocar como para no alargar tanto este video. Igual está, lo importante es que el fusible esté haciendo su trabajo como tal. Listo, ahí ya quedó el fusible, simplemente lo voy a colocar ahí, después lo organizo mejor como para mostrarles si usted aquí no alarga tanto este video. Simplemente ya está el fusible, vamos a medir el fusible. Vieron que viene con un termo encogible, solo ajustarlo acá pues para que no va a hacer contacto con ninguna de estas láminas. Entonces, listo. Vamos a colocar, vamos a medir el fusible, vamos a medir el pin de entrada, es decir, vamos a medir nuevamente el cable y van a ver que ya está haciendo conexión ahí. Entonces vamos a hacer una edición en continuidad. Vamos a colocar, vamos a ver continuidad entre el cable, la entrada, que es lo que normalmente se puede hacer para hacer esta revisión rápida de una fuente. Continuidad, vamos hasta el puente rectificador, ven que nos marca continuidad, vamos a medir la otra línea. Nos marca continuidad, es decir, que la entrada de AC hasta el puente rectificador, que es lo que nos interesa que llegue, en cierta forma, pues está ahí continuidad y no hay problema. Vamos a medir las puntas acá. Si existiera un corto entre capacitores que van en paralelo con el puente rectificador, pues nos va a mostrar aquí una continuidad o un valor muy bajo que nos puede indicar que existe algo en corto. Vean que aquí no lo está mostrando, es decir que aparentemente no hay problema. Ya medimos la salida del puente rectificador y aparentemente nos está marcando bien. Simplemente ahora lo que vamos a hacer es conectarlo. Para eso, para la protección, vamos a utilizar nuestro circuito en serie, que simplemente es esto que vemos aquí, ya les mostré en el cuadro. Un conector, vamos a conectarlo al toma, en una línea conectamos un plafón o una bombilla de 60 vatios por ejemplo,
y aquí conectamos, colocamos un conector para conectar nuestra fuente. Aquí ya lo ven, vea. Aquí está el bombillo, aquí está, y aquí está conectada ya la corriente, es decir que aquí ya tenemos, aquí ya hay un suministro de corriente aquí, ¿ya? Simplemente va a ser, el bombillo va a funcionar como serie. Vamos a conectarlo aquí, voy a alejar un poco la cámara para que puedan ver mejor. Simplemente yo aquí puedo conectar esto, ya tengo entre comillas un poco más de seguridad que si existe algo en corto acá, pues el bombillo me lo va a recibir o va a alumbrar o va a hacer algo, listo. Entonces simplemente lo voy a conectar aquí, listo. Ya lo conecté aquí, vamos a ver qué sucede. Entonces vamos a ver que ahí simplemente ya está alumbrando el piloto o el LED. Vemos que el piloto LED está alumbrando, y aquí ilumina, tal vez no lo alcanzan a ver, pero ahí está iluminando, véanlo, está verdecito, listo. Simplemente lo que yo voy a hacer aquí es medir, vamos a medir el voltaje, entonces con mucho cuidado lo voy a voltear aquí un poquito. Recuerden que si existe hay un corto acá, pues la bombilla se va a iluminar y pues no vamos a tener inconvenientes si en caso de que cuando estemos midiendo exista un corto ahí. Voy a medir dos valores que son los de la entrada de AC, los de la salida y los de la salida al final del este. Entonces vamos a colocar primero en AC cuántos voltios están entrando al puente rectificador. Espero que lo puedan ver ahí. Vean, 125.7 están llegando. Vamos a ver en la salida cuánto están saliendo. Voy a colocarlo en 1000, no en 200, y en 1000, listo. 170 nos marca, es decir que en el capacitor vamos a encontrar un valor también igual de alto. Voy a medirlo acá, por ejemplo, si estuviera midiendo esta fuente, voy a tener cierto cuidado. Vea, 160, cierto, lo marca un valor, pues porque aquí lo toca 170 voltios. Aquí tienen que mirar la polaridad, ya que aquí ya damos una polaridad en la corriente directa como tal. Listo. 170 voltios, listo. Ahí ya los tenemos, o sea que ahí está funcionando. Ahora vamos a ver la salida. Vamos a ver la salida, vamos a colocar 200 y vamos a ver realmente en la salida cuánto tenemos. 24.1 volts. O sea, y mire que están estables, es decir, están estables aquí. Voy a tenerlo bien, es que aquí como lo muevo un poquito. 24.1 volts, es decir que está funcionando bien este adaptador, no hay cambio, no hay variación, es decir que hemos reparado este adaptador. Y para eso hemos utilizado simplemente un fusible que hemos cambiado y nuestro circuito en serie que nos va a servir para protección y alguna cosa. Y hemos verificado con unas mediciones rápidas que puede estar pasando. Entonces amigos, espero que este video les haya gustado. Recuerden en lo posible, si pueden utilizar la serie, si están iniciando, utilicen el circuito en serie para que no vayan a tener problemas de corte y se vayan a asustar cuando se les vean un chispazo o les pase corriente alguna cosa por ahí. Entonces espero verlos pronto. Chao, chao, se cuidan. Esto es muy barato y les da ya mayor seguridad si están empezando en este tema de las reparaciones de estas fuentes de este tipo. Y ojo, no toquen aquí porque ya está energizado. Bueno pues, chao, chao, se me cuidan.